La educación en Chile hoy día es una educación de mercado. Eso significa que es concebida y organizada como un bien de consumo que depende de las personas y no de la sociedad. Es algo que está entregado al ámbito de las responsabilidades individuales, no responsabilidades colectivas. Eso es así desde la dictadura de Pinochet, que privatizó la educación superior y también la educación escolar. Y llevó a la precarización de la educación pública, desnaturalizándola. Hay educación estatal en Chile, pero se comporta como un privado más. Y en los años de la concertación, desde los 90 en adelante, ese modelo se perfeccionó, creándose un sistema de financiamiento a través de vouchers portables, es decir, recursos que se le pasan a las familias para que decidan en un mercado educacional dónde gastarla, indistintamente si instituciones públicas o privadas. Se generó un paradigma de la calidad, de medición de la calidad de mercado también, que en el fondo opera como un índice de precios de la educación. Y también se privatizó la generación de conocimiento. Hoy día son organismos empresariales los que determinan qué tipo de conocimiento se necesita en Chile. No hay una deliberación de la sociedad que a través del Estado implemente qué tipo de conocimiento, qué tipo de profesionales, qué tipo de técnicos necesita el país. Entonces está tironeada la educación por muchos intereses particulares en cuanto a lo que produce ella y en términos de lo que significa para la ciudadanía, para la gente, es una cuestión con la que se endeuda, es un bien de consumo, como comprar una televisión de plasma, ropa, una casa. Y en ese sentido ha contribuido a reproducir la desigualdad en este país. Más que a reproducirla, a disfrazarla de una desigualdad legítima, a hacer pasar lo que es desigualdad socioeconómica por desigualdad de méritos o de talento, para así después decir, bueno, quienes ganan más porque son más talentosos y más meritorios. Eso es lo que ha hecho la educación en Chile. Y hoy día, en lo más contingente, estamos en medio de una discusión muy candente acerca de cómo se corrigen esos problemas. El actual gobierno de Bachelet recogió las banderas del movimiento estudiantil del 2011, pero la solución a esos problemas, a nuestro parecer al menos, no apuntan a la esencia del problema, que es la concepción de mercado de la educación, y ha tratado más bien de corregir los excesos problemáticos de la educación. Yo creo que no hay un consenso así monolítico. Creo que hay una opinión mayoritaria, sí, acerca de la necesidad de que la educación sea un derecho universal, es decir, que sea gratuita para todos los niveles socioeconómicos y se encuentren en ella desde los hijos de los obreros hasta los hijos de los profesionales, los grandes empresarios, y no concebida como algo que el Estado deba garantizar únicamente para los más pobres a través de focalización del gasto social en los más pobres y lanzar a todo el resto al mercado. Yo creo que esa es una opinión lejos mayoritaria, es la posición representada en las federaciones estudiantiles, en la mayoría de los colectivos políticos que intervienen allí, salvo por las fuerzas que hoy día pertenecen a los partidos de gobierno, al oficialismo. Algunos de ellos tienen presencia en el movimiento estudiantil, como los comunistas, en menor medida los socialistas, y ahí hay una visión con diferencias. Y ahí se abre con ellos una discusión acerca de si la educación tiene que estar más subsidiada, o sea, la educación que hay, pero con más recursos del Estado. Y la posición mayoritaria sostiene que no, que eso es más mercado y al final más desigualdad. Respecto a la reforma que propone el gobierno de Bachelet como tal, la postura mayoritaria hoy día del movimiento estudiantil es de rechazo. No tanto como fue durante Piñera, que en realidad no hubo ninguna propuesta de reforma en ese entonces, pero acá se le concedió al gobierno de Bachelet la oportunidad de responder al problema de la educación en términos estructurales, y al menos con lo que va de reforma propuesta hay una crítica muy dura. El movimiento estudiantil finalmente no pudo participar de manera incidente, real, en la tramitación de la reforma, y eso dejó a gran parte del movimiento estudiantil a la que es más representativa, a la que delibera y representa sus bases,
lo dejó muy distanciado del gobierno de Bachelet. Hay un modelo de democracia que se instaló en Chile después de la dictadura, que permanece y que es un modelo de democracia basado en un concepto muy reducido de lo que tiene que ser la democracia. Durante mucho tiempo, en los 90, a principios de los 2000, se concibió a los movimientos sociales más como una amenaza para la democracia que como un aliado para la democracia. Heredando mucho una visión de la dictadura, que pensaba la política como administrar el problema de la gobernabilidad, de cómo le damos viabilidad a las reformas desde el Estado, conteniendo las reacciones que se pudieran generar en la sociedad civil. Pero eso tiene un sesgo de clase también, porque los movimientos sociales de los grupos dominantes tienen toda la legitimidad del mundo para opinar y tomar decisiones e incidir. Me refiero a los gremios de los empresarios, industriales, financieros, toda esa gente que tampoco tiene representantes, o sea, no se somete a la democracia representativa, incide directamente en la generación de leyes del Estado. Entonces es una exclusión con un sesgo de clase supermercado, es una exclusión de las organizaciones sociales que representan a los trabajadores, que representan a los jóvenes, a las mujeres, que representan a los que no mandan hoy día. Y en los 2000, y eso estuvo muy en el ADN de la propia Concertación. El gobierno, la dictadura de Pinochet resolvió esto a fuego y sangre, pero fue la democracia la que desarticuló, mantuvo la desarticulación de los movimientos sociales, de los sindicatos, del movimiento estudiantil, en aras de la gobernabilidad democrática. Entonces, desde allí los partidos políticos ven a los movimientos sociales como entidades medias irracionales que plantean demandas, aspiraciones que no saben cómo solucionar y cuya solución depende de ellos. Pero eso en el fondo saca de la cancha de deliberación pública intereses sociales que no están representados en esos partidos, de las mayorías finalmente. Entonces por eso yo creo que al final hay un simulacro de participación, de diálogo social, está muy presente en el discurso de la presidenta Bachelet, por ejemplo, pero a la hora de resolver problemas sociales no se llega a pactos, no hay algo así como un acuerdo entre las organizaciones de los trabajadores y el gobierno, entre las organizaciones de los estudiantes y el gobierno para sacar leyes laborales o leyes en educación. Eso no existe. El 2011 lo que ocurre es una revuelta que venía, yo diría, preparándose hace muchos años. El 2006 ya había habido una movilización muy importante en Chile, liderada entonces por los estudiantes secundarios de liceos y colegios. El 2001 también hubo una movilización de estudiantes secundarios y ninguna de ellas fue exitosa. Todas ellas se encontraron con el portón de la política que no los dejó pasar. Entonces se acumuló mucha frustración al interior del movimiento estudiantil. Eso generó que dentro del movimiento estudiantil mutara políticamente, perdieran terreno y fuerza las juventudes políticas tradicionales que estaban vinculadas a los partidos del sistema político y por otro lado aumentaran su fuerza, su poder, organizaciones independientes, de izquierda independiente, de otras identidades que no estaban conectadas con el sistema político. El 2008, después de la gran movilización del 2006, que fue hasta ese momento la movilización social más importante de la transición a la democracia en Chile, se generó un proceso muy particular que iba a ser súper determinante de lo que pasaría años después, que fue el acuerdo al que llegó el gobierno de Bachelet con la derecha en ese entonces. El movimiento, la llamada Revolución Pingüina, porque los estudiantes secundarios usan el uniforme blanco y negro, entonces se le dice pingüinos acá, hizo que la sociedad chilena debatiera todo el problema de la educación y de cómo ella contribuía a la desigualdad en el fondo. Generó una crisis política, a la Concertación en el fondo se la interpeló por todo el déficit democrático que tenía su política, por las deudas que tenía la democracia en el fondo. Acá la democracia llegó con la consigna de la alegría ya viene en el año 89
Y el 2006 fue como, bueno, ¿y la alegría dónde está? Eso fue el significado de esa movilización. Pero el 2008 la concertación, liderada entonces por la presidenta Bachelet del Partido Socialista, les dice a los estudiantes, no, vamos a llegar a acuerdo con la derecha. Y ese año se llega a un acuerdo para modificar la ley de Pinochet, pero solo en su superficie. Y se llega a acuerdo con los partidos de la derecha, y eso hace que el movimiento estudiantil quede muy, muy distanciado. El movimiento estudiantil participó en las instancias del gobierno para dirimir esa ley y salió perdiendo, a pesar de que tenía un gran apoyo de la sociedad. Entonces, de allí en adelante se genera un distanciamiento con el sistema político, y en paralelo el problema de la educación misma tampoco estaba siendo resuelto con las políticas neoliberales. Y el propio neoliberalismo creó el discurso que se compró mucha gente, o sea, en el que creyó mucha gente, muchas familias, de que era a través de la educación que se iba a solucionar el problema de la pobreza y la desigualdad. Entonces toda la gente empezó a concurrir al mercado educacional a cualquier costo, endeudándose con los bancos, con el mismo Estado, y el resultado de eso no fue bueno incluso en los propios términos del neoliberalismo. Porque la mitad de los estudiantes salía no egresaba, y dentro de la mitad que egresaba, la mitad de esa porción no podía ejercer con los títulos que tenía porque eran títulos precarios, de universidades de mentira, comerciales, lucrativas. Entonces eso generó que se acumulara una frustración ante las promesas incumplidas del discurso neoliberal, que crearon los mismos neoliberales, para efectos de que la gente se endeudara y comprara educación. Entonces se juntan esas dos cosas, la frustración de una educación cada vez más cara y mala, y el distanciamiento del sistema político. En un tercer lugar, yo diría que también incidió el gobierno de Piñera, pero esto habría sucedido con un gobierno de la Concertación igual, porque se venía acumulando. De hecho, las movilizaciones más significativas antes fueron todas con gobiernos de la Concertación. Y yo creo que el gobierno de la derecha ayudó porque fue muy torpe políticamente. La Concertación era mucho más hábil en desactivar al movimiento social, porque a veces estaba dentro de él. Los socialistas, los demócratas cristianos, los comunistas, eran con cada vez menos eficacia, pero lograban tratar de domesticar al movimiento social, y ya con el gobierno de Piñera no había ningún incentivo para que ellos siguieran haciendo eso. Entonces el movimiento estudiantil tuvo más espaldas, más libertad para movilizarse. Entonces yo creo que esas cosas juntas hacen que estalle el problema del 2011. El problema de la reforma de Bachelet es que sigue concibiendo la educación como un problema de los individuos, ¿ya? Cuando habla de que es tarea de los padres y de las familias elegir qué educación quieren para sus hijos, esa es la retórica de una política basada en la entrega de financiamiento a los individuos para que concurran a un mercado a elegir la educación que quieren, indistintamente de si esta es educación pública o privada, etc. Y para nosotros ese es el problema detrás de la educación, que allí donde hay competencia entre instituciones por estudiantes y los recursos que traen estos estudiantes, ya sea desde su familia o desde el Estado, es lo que precariza la educación. Porque la ahoga, la hace mucho más simple, la hace someterse a indicadores que no están relacionados con una educación integral, sino que con una habilitación para un mercado específico del trabajo, que te instruyen simplemente para salir a obedecer. Y la reforma de Bachelet entonces lo que hace es que hace un mercado educacional más perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Limita lo que las instituciones pueden hacer con esos recursos, es decir, ya no pueden llegar y llevárselos para la casa como utilidad, ¿verdad? Esto quiere decir que la plata que uno gasta en educación no puede irse para las vacaciones del propietario de la universidad o del colegio. Se limitan esas cosas. En un segundo lugar, se regula la selección de estudiantes. En Chile no existe la libertad, a pesar de que se utiliza como discurso, de los padres para elegir qué educación quieren para sus hijos. Existe solamente para el 7% de la población que puede pagarse esa educación. Pero el resto de la población no elige qué educación quiere. Está en la educación que puede nomás. Y hoy día eso se regula también, se establecen menos límites. Pero
se garantiza el poder y la presencia que tienen en la educación las instituciones privadas de educación, a nivel escolar y a nivel superior. Y eso es bien distintivo de Chile, que la presencia que tienen las instituciones privadas es predominante, es mayoritaria en términos de la educación superior hace rato ya, y en términos de educación escolar cada vez más. Entonces esta reforma lo que hace es no distinguir entre educación pública y educación privada. Y dentro de la educación privada tampoco. Hay proyectos privados que están relacionados con regiones en particular, con asociaciones, con comunidades que no son necesariamente lucrativas, pero el Estado trata de la misma forma a esas formas de educación particular, a otras que están relacionadas con grupos internacionales financieros, grupos de inversión, de universidades que son lucrativas en otros países. Entonces para nosotros es una maduración de la obra de Jaime Guzmán, que es el arquitecto ideológico de la educación de mercado y del sistema político en Chile. Es lo que a muchos neoliberales les hubiera gustado, porque el neoliberalismo es más competencia. No es fallas de mercado, no es otorgarle ventaja a uno sobre otro, es que todos compitan. Y desde ese punto de vista es una maduración de ese paradigma. Yo creo que esto va a generar una agudización de algunos problemas. No sé si ponerlo en términos de retroceder o avanzar, no es tan fácil, pero sí creo que con esto el Estado se mete en aprietos al destinar primero tantos recursos y después tanto trabajo de sus instituciones, de fiscalización, el ministerio mismo, para que los privados sigan ostentando un poder enorme en el sistema educacional. Y eso significa, en el fondo, que la sociedad democráticamente es cada vez menos capaz de definir qué educación quiere, qué educación necesita el conjunto de la población. Yo creo que eso es lo que va a traer esta reforma. Que, ojo, tampoco tiene mucha legitimidad hacia la población, porque si bien Bachelet no genera tanto descontento como el que generó Piñera, este es el gobierno menos votado de toda la transición. Es un gobierno que fue votado con menos aprobación incluso que el de Piñera. En términos relativos le ganó por paliza a la derecha, pero dentro de una participación de la ciudadanía cada vez menor. La legitimidad de los partidos políticos, del Parlamento, está en el suelo hoy día en Chile, y eso hace que todos los acuerdos que se ven de repente en la tele, en la política, sean cada vez menos representativos de lo que pasa en la sociedad. Yo creo que la solución de este problema requiere de una tremenda imaginación histórica, no se resuelve de los modos tradicionales, ni a través solamente del Estado, pero tampoco como se piensa ahora solamente con la acción de los movimientos sociales. Primero porque el Estado hoy día está muy debilitado, bajo el neoliberalismo el Estado hoy día es cada vez más incapaz de mediar entre los derechos de la ciudadanía y los intereses del capital en el fondo. Es un Estado en ese sentido muy ineficiente para quienes se paran frente a él desde su condición de ciudadano, pero tremendamente eficaz para quienes se relacionan con el Estado desde el poder que tiene el dinero. Entonces, paréntesis, todo este discurso antiestatista del neoliberalismo es muy cínico. El neoliberalismo necesita un particular tipo de Estado. Por eso, depositar toda nuestra esperanza en lo que puede hacer este Estado es muy ingenuo. Pero a su vez, la movilización social, si bien pone temas sobre la mesa, genera conciencia, tampoco es capaz por sí sola de traducir eso en cambios concretos en la vida de las personas. No es fundamental, pero no es suficiente. Y yo creo que eso lo demuestran muchas experiencias históricas, no solamente la chilena reciente, donde venimos saliendo de un movimiento social tremendo, pero de poca traducción de eso en política. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en cómo abrimos la política a intereses que hoy día no están representados en ella. Cómo renovamos y transformamos radicalmente los partidos políticos. Necesitamos partidos políticos. El problema es que los partidos políticos de hoy no son partidos políticos, en el sentido de
portadores y organizadores de intereses sociales organizados. Son básicamente, yo diría, grupos de funcionarios públicos que pelean por mantenerse viviendo del Estado. Son funcionarios de grandes grupos económicos que defienden sus intereses en el Estado, pero no representan ya a la clase obrera, a la clase media, a ciudadanía organizada en distintos temas. Ya no es eso, ya no son los partidos del siglo XX tampoco. Por lo tanto, tenemos que repensarlos radicalmente. Y creo que la solución hoy día es fortalecer, va a parecer algo muy, muy abstracto y como de sentido común, pero creo que tiene un tremendo potencial hoy día, que es que tenemos que fortalecer a la propia democracia, es decir, a las instituciones que tenemos para representar a la voluntad popular. Tenemos que darle más poder ante el poder que tiene el dinero, ante el poder que tienen las multinacionales, ante el poder que tienen los gremios empresariales, que son profundamente antidemocráticos. Y para eso yo creo que tienen que ingresar a la política a través de partidos políticos nuevos, de movimientos políticos organizados, como partido, como movimiento. La forma viene en un segundo momento, que en el fondo representan estas aspiraciones y quieran pelear el Estado, etc. Pero a través de una relación entre el Estado y la sociedad distinta, que no presuponga que el Estado hoy día tiene esa fortaleza que no tiene. Porque hoy día con el Estado juegan como si fuera un juguetito el FMI, insisto, los gremios empresariales, los caudillos ligados al poder económico a nivel local, lo tienen de juguete el Estado. Entonces, para fortalecer el Estado como un instrumento de la sociedad, tiene que dialogar de manera mucho más directa con lo que la ciudadanía organizada requiere, con los movimientos sociales. En Chile en particular, yo creo que tiene que llegarse a un pacto social para resolver el problema de la educación, el problema de los impuestos, el problema de una reforma política, llegar a acuerdos con los movimientos sociales. No cerrarles la puerta. Yo creo que solamente de esa manera vamos a lograr lo que desde la vereda de las izquierdas necesitamos, que la población se vuelva a involucrar como un sujeto en la política, no como un espectador, sino que como protagonista. No solamente votando cada 4 años, sino que siendo protagonista de los cambios que quiere. Si no damos vuelta esta situación de desprestigio de la política, de desafección con la política, los más perjudicados vamos a ser los que queremos más igualdad, más libertad. Esto le viene muy bien a los grandes poderes. Por eso creo que hay que combinar esa acción desde el Estado y con movimientos sociales fuertes. Desde nuestro punto de vista, el movimiento estudiantil tiene que conservar y aumentar su autonomía política, no dejarse representar por los partidos tradicionales. Y eso quiere decir no solamente rechazarlos, eso es súper fácil, no le creemos a los partidos, al Partido Socialista que ya no es socialista, a la democracia cristiana que no es ni demócrata ni cristiana, a los comunistas que tampoco son comunistas. Eso es súper fácil decirlo. Pero si no se resuelve el vacío que han dejado esos partidos, en términos de propuestas, en términos de interpelación al Estado, de no solamente reclamo en la calle, ese vacío no se puede llenar y por lo tanto no tienes cómo incidir. Entonces nosotros creemos que hay que activar esa autonomía. En el fondo la autonomía es ejercicio de esa libertad, no solamente hacer un testimonio de crítico en el fondo. Y forzar de alguna manera al Estado a través de una movilización social importante. Tenemos que recuperar los índices de participación, de movilización que tuvimos el 2006, el 2011, el 2012, porque sin movilización el Estado no se abre a tus intereses, a tus aspiraciones. Y reduce toda la deliberación a un parlamento muy desprestigiado. Y creo que en tercer lugar tiene que estar muy presente la idea de un proyecto alternativo. Hoy día no hay condiciones para ofrecer un proyecto de sociedad tan claro, distinto a un programa de, bueno, vamos a derrocar esto y vamos a llegar con el socialismo. No tenemos muy claro qué es eso después de tanto fracaso en el siglo XX, de tanta sangre en el siglo XX, de tantos problemas. No es tan fácil decir qué es eso, en qué consiste esa otra sociedad. Pero yo creo que sí tenemos que pelear por ciertos principios que bajo el neoliberalismo han sido vapuleados completamente. En particular, la idea de universalidad de los derechos.
En Chile está tan avanzado el neoliberalismo que a la idea de derecho hemos tenido que ponerle apellido. El derecho es hablamos de derecho social universal. Como si el derecho humano no fuera en sí universal, o sea, si no es para todos, no es derecho. Pero en Chile llegamos al momento en que hay algunos que tienen derecho y otros no, en fin. Y se va a empezar a ver en aquellos países donde, producto de la privatización, los recortes de gasto social, esto empieza a ser una realidad. Y no, yo creo que tenemos que reclamar la idea de que todos por igual tenemos que tener acceso a una buena educación, salud, de la misma forma la política está representada en ella. Y de esa forma orientar mucho más lo que la educación hoy día produce en términos de conocimiento y profesionales a lo que necesita la comunidad y no solo el capital finalmente, que es hoy día lo que tiene reducir la educación a una cosa instrumental, muy pobre, muy estrecha en términos de la cultura y la ciencia que genera, que es prácticamente nula. De lo contrario, como humanidad no vamos a poder resolver los problemas que se nos van generando si la educación es solamente generar ganado que obedezca nomás. Yo creo que están pasando cosas interesantes, o sea, en todo el mundo. Yo creo que el neoliberalismo tuvo la oportunidad de cumplir su promesa y la perdió, independiente de que uno lo hubiera confiado o no. Él no tiene ninguna posibilidad de haber cumplido su promesa, creo yo. Pero lo tuvo a su favor. Tuvo gobiernos militares que impusieron a sangre y fuego lo que querían, sin oposición, sin nada, y fracasaron. Tuvieron gobiernos cuyos líderes hoy día la mayoría están en la cárcel, o si no están al servicio de grandes empresas multinacionales, en que está Ricardo Lagos, en que está Tony Blair, en que está Aznar, en que está Clinton. Clinton está de representante nota al pie de un grupo de universidades que en Chile, su representante en Chile es la peor universidad, la que más lucra con la vida de los estudiantes, la peor en términos de la formación que entrega. Un gran símbolo de la socialdemocracia. La socialdemocracia se murió con el muro. O sea, no solamente el comunismo se murió, sino que la socialdemocracia se murió completamente. Entonces, no dejemos que estos tipos sean nuestros representantes ante esa derecha oligárquica conservadora. Ellos han hecho lo mismo, han gobernado con esas ideas, perfeccionándolas incluso. Entonces yo creo que esa alternativa la tenemos que hacer con nuestras manos, con mucha imaginación, sin delegar en quienes hoy día se dicen los representantes responsables de las ideas de igualdad, de libertad, de fraternidad. Esas banderas yo creo que están tiradas y hay que tomarlas, no están en manos de toda esta gente. Y creo que con formas también de relación entre política y sociedad distintas, que fracasaron en el siglo XX, que tienen muchas cosas que ser rescatadas también, pero no como un modelo que aplicar. Y en ese sentido lo que pasa y lo que hacen pueblos en Latinoamérica, en Europa, peleando también contra los efectos de lo que ha producido el neoliberalismo, creo que es interesante en términos de que nos incentiva a ser más creativos, a pensar cómo no solamente se denuncia al neoliberalismo, sino que se produce una alternativa. Respecto de 10 años estamos mejor, sin duda, que antes no había ni cómo inspirarse, los 90 fueron terribles. En Chile no hay educación pública. ¿Por qué no hay educación pública? A pesar de que hay una educación estatal. Porque las instituciones estatales, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito superior, compiten por su financiamiento traído por los estudiantes, ya sea de su familia o a través de vouchers que les da el Estado. Y eso ha hecho que la educación estatal se precarice mucho. A nivel escolar representa algo así como el 48% de la matrícula y ha ido decreciendo con los años. Y todo el resto, 52% de la matrícula más o menos, es educación privada. La mayoría de ella privada que está cofinanciada por el Estado, es decir, que la mitad de los recursos lo pone la familia, que pone allí a su hijo, y la otra mitad la pone el Estado. Y una porción pequeñita, que es la educación de la élite, el 7%, que es íntegramente privada. La gran mayoría de la educación escolar, como les decía, está financiada a través de vouchers. Por lo tanto, implica que la educación estatal y la educación privada subvencionada por el Estado compiten entre sí.
Y por supuesto la educación estatal tiene mucho más trabas para funcionar. La educación privada tiene muchas más libertades en términos de discriminar a sus estudiantes para poder tener mejor rendimiento y así obtener más recursos del Estado, para promocionarse mejor en el mercado educacional, discrimina a los estudiantes por rendimiento, etc. Y por lo tanto eso ha hecho que la estatal se vaya reduciendo por los pocos recursos que tiene y por la competencia a la que se somete con los privados. Y a nivel de educación superior, la cosa es parecida pero con sus distinciones. El grueso de la educación es privada, la educación técnico-profesional, que es aparte, es toda privada, y la educación científico-humanista es en un 80% privada y en un 20% solamente estatal. Y la estatal a su vez también es financiada por los estudiantes y sus familias, no es gratuita, no hay educación gratuita en Chile. Hay estudiantes que son becados por el Estado o que acceden a crédito, que pertenecen a los quintiles más pobres de la población. Pero eso lo hacen para pagar después a una institución que se mueve como una entidad privada. Entonces lo que tenemos es que, no obstante las mejores universidades en términos de la integralidad de su formación, diversidad social de su estudiantado, son estatales, o algunas privadas que vienen de antes del periodo de Pinochet, que eran privadas sometidas a un régimen público. Estas universidades han ido decreciendo en términos de su matrícula y se han ido desnaturalizando, tenido que someterse cada vez más a las reglas del mercado. Entonces pelean por no elitizarse todos los años, pelean por no tener que financiarse haciéndole estudios a las empresas. Entonces, de allí que en Chile no exista educación pública como corresponde que sea la educación pública, una educación financiada por la sociedad, abierta a todos, con una educación humanista. Acá impera más que nada una educación muy economicista. Y esa es la razón por la que tenemos un sistema tan extraño. Los bancos tienen un papel muy importante que jugar también en la educación superior. El gobierno socialista de Lagos introdujo a los bancos en el financiamiento de los créditos universitarios a través de un sistema que se llama crédito con aval del Estado, que los estudiantes se endeudan con la banca y si no pueden pagar su deuda la paga el Estado. Y eso ha significado un negocio redondo para la banca y un pésimo negocio para los estudiantes y para las arcas del fisco. Y eso es algo que hoy día está a discusión, paradójicamente, desde el gobierno de Piñera, de derecha, que se dio cuenta de que no era muy rentable este negocio para el Estado, pero lo introdujo un gobierno socialista. Entonces la educación es un muy buen negocio en Chile. Si alguien quiere hacer negocio con la educación, Chile es el lugar donde tiene que hacerlo. Bueno, y finalmente yo creo que la situación de la educación chilena no se entiende sin tratar de describir un poco el tipo de capitalismo que tenemos en Chile, que yo diría que es un capitalismo de servicio público, es decir, un capitalismo que requiere de un Estado que lo financie. No es un capitalismo muy neoliberal. Se piensa mucho en el neoliberalismo chileno, pero es bien particular. ¿A qué me refiero? El capitalismo chileno se sostiene sobre la base de un subsidio estatal enorme en salud, en educación. Hoy día el sistema de salud, el sector privado ha ido creciendo precisamente a partir del subsidio estatal que a través del individuo llega a clínicas privadas, a aseguradoras de salud privadas, con fines de lucro, por cierto, comerciales. En educación, como describíamos, lo mismo. No es una educación comercial, o sea, privada, que haga sus propios recursos. Necesita que el Estado los financie. Entonces, el neoliberalismo chileno es un neoliberalismo muy avanzado, como no se ha visto en otros países del mundo, precisamente porque ha logrado poner al Estado a su servicio. Ustedes van a ver que hay hospitales públicos, hay universidades, o sea, estatales, hay universidades estatales, colegios estatales, hay una serie de servicios que jurídicamente pertenecen al Estado. Y a su vez hay otras instituciones privadas que se disfrazan con las banderas de la competencia, del libre mercado, del emprendimiento, de este ideal del capitalista conquistador que hacía riqueza a partir de la nada con su propio ingenuo y esfuerzo. Pero las dos imágenes son falsas. Lo estatal se comporta como privado, compitiendo,
y lo privado somete a lo estatal para hacer su riqueza a través de esos subsidios. Entonces, a pesar de la imagen que han querido construir los capitalistas chilenos de ser grandes emprendedores, la verdad es que hoy día no tenemos una estructura industrial significativa. Chile vive de exportar piedritas y frutas. No le ha imprimido un valor agregado al cobre, que es de lo que vive. El empresariado chileno se ha parado sobre la base de nichos de acumulación garantizados por el Estado. Entonces es un capitalismo muy cínico, muy débil, que hay que tener ojo porque en otros países se instala también como modelo. Entonces eso sirve para evaluar la famosa condición de modelo de la experiencia chilena. A menos en los 90 se veía como el jaguar de Latinoamérica y miren cómo crecen los chilenos. Pero ojo, juega con todo esto y finalmente creando una economía muy frágil a la marea financiera mundial, al estado de las economías extranjeras, muy dependiente de todo eso. Entonces el modelo chileno no es tal. Yo creo que eso es lo que se está agrietando con los últimos años. No ha colapsado. No hay que hacerse falsa esperanza de que esto de un día a otro requiera de entre en crisis, funciona, se sostiene, pero a costa de eso, de depender mucho de economías extranjeras, de producir mucha desigualdad dentro y de producir un empresariado muy flojo, muy poco creativo. Ese es el tipo de capitalismo que tenemos en Chile y es lo que explica la educación que tenemos. El significado del movimiento estudiantil es que ha sido el que ha hecho la crítica más radical en el sentido de ir a la raíz, la crítica más profunda y a la vez con más apoyo social al neoliberalismo. No habían movimientos sociales previos que hayan logrado eso. Y ha puesto, yo creo, la que es la disyuntiva en la que está la sociedad hoy día, en el mundo, que es o mercancía o humanidad. Hoy día la mercantilización de la vida, la privatización de todos los aspectos de nuestra vida, así como sigue esta cosa, nos van a cobrar por respirar, por levantar los brazos, van a inventar alguna forma de cobrarnos por todo. Y el reclamo estudiantil apunta justamente a eso, a lo extendido que está la privatización de la vida hoy día. Por eso hizo sentido allí donde antes se supone que no iba a hacer sentido. Las dueñas de casa, las señoras que están a 70 años viendo la teleserie turca de la temporada, y hizo sentido allí porque su propia pensión bajaba dependiendo de los ritmos de los juegos de los especuladores financieros. Hizo sentido en el hombre conservador, pero que le da cada vez más difícil sostener a su familia por el endeudamiento. Hizo sentido en la mujer que se embarazaba y pasaba a ser para la aseguradora privada de salud un estorbo. Entonces hizo sentido en amplios sectores de la población, porque yo creo que le puso nombre a aquello que hoy día está haciendo que la gente duerma mal, le tenga miedo a envejecer, le tenga miedo a enfermarse, le tenga miedo a tener hijos, porque hijos va a significar más dinero, necesidad de dinero para solventarlo, y prefieren tener mascotitas en vez de hijos. Uno no los puede culpar porque entonces mercancía, yo creo que la oposición entre ciertos valores básicos de la vida humana se han puesto en cuestión con todo lo expandido que está la relación mercantil en la vida. Y eso yo creo que es lo que logró hacer el movimiento estudiantil de una forma que logró hacer sentido en el resto de la población. Y en ese sentido creo que fue radical. El movimiento estudiantil, si bien no dice socialismo, si bien no dice abajo el capitalismo, en términos concretos lo que cuestiona, o más bien lo que dice, es que democracia y capitalismo son imposibles de conciliar. Eso es lo que dice, y lo dice con un apoyo social tremendo. Si eso no es radicalismo, yo no sé lo que es. No se ha traducido eso en un proyecto alternativo, que tampoco estaría el movimiento estudiantil a hacerlo. Los movimientos sociales son movimientos sociales, no son por sí mismos alternativas políticas. Y en ese sentido tiene una potencia transformadora enorme, porque creo que le ha abierto la conciencia a enormes sectores de la población
de que por la vía de relaciones mercantiles, mediados por el dinero, vamos a retroceder como sociedad. Vamos a retroceder y vamos a morir secos de miedo a cosas tan básicas como el ciclo de la vida nomás. Yo creo que esa es la fuerza que ha tenido el movimiento estudiantil.